Buenas tardes amigos, esta mañana estábamos desintoxicándonos con los papeles, hoy 15 de febrero. Entonces, recordando un poco aquellos trabajos de Franz Klein, el pintor expresionista abstracto americano, nació en 1910, falleció en 1962. Su obra me encanta y una cosa que me da mucha rabia de ese pintor es que a pesar de gustarme tantísimo, siempre lo confundo. Y entonces, en lugar de decir Franz Klein, digo Paul Klee. Y siempre me aturullo. Es eso que pasa cuando tienes cierta edad. Entonces, os quería enseñar qué es lo que estoy haciendo con esos papeles que estamos llenando de tinta esta mañana. Todavía tienen cierta humedad. Entonces, os cuento. El desintoxicarse, el desaprender, es algo, pues, algo así como un poco maravilloso, porque cuando yo desaprendo, no sé si os pasará a los demás, cuando yo desaprendo, cojo y, y me pongo a crear, a intentar crear grafismos, a intentar crear obras que realmente pues me motiven, me ensucien. Entonces, trabajando con lo que he estado haciendo esta mañana, pues sencillamente intento recuperar un poco esa esencia de esas pinturas de lo que realmente puede ser algo divertido y que me recuerda tantísimo a esas construcciones abstractas de Franz Kline. Son obras que sencillamente nos hacen ir recuperando un poco esa sensación, ese hacer. Y ahí ya os he puesto esta mañana en la descripción de lo que estaba haciendo, que realmente ha habido pues muchísimos pintores que han estado trabajando sobre papeles de periódico. Aquí en España hemos tenido, por ejemplo, al famosísimo y siempre bien alabado nuestro amigo Tapias, en paz descanse. Después hemos tenido a Gerardo Rueda, hemos tenido con papeles de periódicos equipo Crónica. Realmente hemos tenido muchísimos artistas, aparte de los americanos, muchos artistas. Entonces, sencillamente es intentar crear abstracciones. Mirad, este ya lo firmo, porque son cosas que ya van quedando. He puesto que realmente es un poco importante el tema este, porque es una forma fácil, primero, de hacer grafismo. Segundo, es una forma muy fácil de ir creando obra, que es lo único que hacemos los artistas, ir creando obra, ir dejando obra, ir fabricando, ir batallando, ir sufriendo. Son esas formas de entender la pintura o de entender ese trabajo nefasto, o que yo considero nefasto, que es la soledad. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, esa cara que hice esta mañana. Entonces aquí sencillamente hago desaparecer esa cara. Y supongo que los puristas
pues bueno, tendría muchas cosas que decir, ¿no? Muchísimas. Porque está a caballo entre que si la pintura Sumier, que si, que si lo que era la abstracción, lo que era la abstracción americana de los años 30, 40, y tienen más razón que un santo. Pero mirad, son esas pequeñas cosas que dejas que no tienen ni mayor importancia ni tienen mayor consistencia técnica, sencillamente es ese grafismo. Mirad, aquí es el dichoso camarero este que hicimos. Que dije que era algo así como un pequeño detalle sin mayor importancia. Y que quedan pues como esas notas, esas pequeñas notas para regalar. ¿Veis ahora por qué le doy tanta importancia a los periódicos? Supongo que quizás después, sencillamente, estas obras, si no tienen mayor recorrido, pues bueno, seguramente servirán para embalar pescado o servirán para encender alguna chimenea. Supongo que equivale a esas horas de entrenamiento de los deportistas o de los futbolistas que nadie ve, que nadie aplaude, que nadie valora, y después a la hora del partido, pues están ahí. Y uno se va metiendo ahí. Vas haciendo obra, vas haciendo obra, vas haciendo obra. Y al final, bueno, es posible que alguna resulte de interés o no. Como siempre digo, las obras al final son como los hijos. Las obras son de la vida. El pintor va haciendo cosas malas, cosas buenas, cosas regulares, pero para mí, no sé para los demás, para mí es un poco el ir metiéndome en la pintura, es el no pensar, es el desaprender, el aprender a desaprender. Tonos de bocetos.
Bueno, sí. En estas, el desarrollo es un poco distinto porque, como estáis viendo, ya había esa tinta marrón y entonces creo que llegas un poco a la pintura un poco condicionado. Llegas un poco condicionado. Llegas un poco condicionado. Llegas un poco condicionado. Llegas un poco condicionado. Siempre. Bueno, no os creáis que iba a hacer esto porque entonces YouTube no me va a dejar que lo publique. Siempre un poco con la broma, con el azar. Sí. Otra cosa que quizás más o menos, pero que puede afectarnos, es que el hecho de estar trabajando, estar desintoxicándose, como yo digo, pues a veces no es igual el estar a solas, con la soledad del estudio, con el terrible ruido del silencio. No sé si os ha pasado. Los sonidos del silencio. Los sonidos del silencio. Creo que hay una película que trata sobre eso, es algo muy parecido. Yo no soy muy cinéfilo. No soy muy cinéfilo. Cada uno es un poco lo que es. Cada uno es un poco lo que es. Entonces, os voy a enseñar el ejemplo de lo que habíamos estado haciendo esta mañana en dos casos. Mirad, aquí tenéis uno
que era el señor que hicimos, que estaba apoyado en la barra del bar con una copa de vino y una botella. Vamos a ver. Todavía tiene la tinta un poco fresca porque se la acabo de dar, pero os enseño otro, que es el que hemos hecho de los zapatos de la señora. Hicimos un poco de grafismo en verde, hicimos un poco de grafismo en negro, con algo que asemejaba un rostro y solamente los zapatos. Entonces ahora con un poco de tinta, ahora sencillamente con un poquito de tinta, hemos creado pues una obra que ya no es exactamente aquello que veíamos. Ahora incluso si le damos esa entonación con un pequeño marco para que veáis lo que sucede, que no sucede nada, la obra sigue siendo la misma que era, solamente que al tenerla enmarcada conseguimos que la obra pues quede más encajada, ¿vale? No es que sea ninguna obra del otro mundo, es sencillamente un poco de diseño, es un poco de grafismo, es lo que hace el pintor, es lo que traslada a la obra, es lo que en cierta forma quiere decir, quiere representar, eh, quiere mostrar. Y creo que son estas pequeñas cosas donde podéis inventar, podéis ir viendo pues si podéis desarrollar algún tipo de obra, cómo podéis encajarla, eh, cómo podéis crear esa parte de vuestro estilo, cómo os podéis sentir cómodos haciendo este tipo de cosas. Para mí es importante porque son obras pues que van quedando, se irán amontonando y en cierta forma también explico eh, esa afición, y además creo que queda demostrada, esa afición por los papeles, por los periódicos, de los diarios. ¿Y qué me emocionó de todo esto? Pues realmente lo que me emocionó fue descubrir esa pintura abstracta, esa pintura expresionista abstracta americana de los años. La mía, la que me llegó, fue la de los años 50. Porque cuando empiezas a estudiar, empiezan tus profesores que habían sido super guays del Caribe y habían estado en Estados Unidos. Claro, y tu profesor, don Pedro, te hablaba, es que los expresionistas abstractos americanos son, vamos, entonces dices, pero bueno, ¿hasta dónde llega uno? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Cuando tus profesores te están diciendo eso. ¿Cómo te planteas el arte abstracto? ¿Cómo te lo planteas? Es complicado porque después este tipo de obra pues realmente no tiene demasiada salida en el mercado español. No sé en el mercado internacional si esto puede tener algún tipo de salida, algún tipo de referencia. La verdad es que no lo sé. Pero lo que sí sé es que uno está ahí trabajando, metiéndose en la obra.
pensando, emborrotando, y después, ¿cuántas obras de todo esto, después cuando sequen, cogerás y las tirarás a la basura? Porque realmente de todas es posible que se salven una, dos, de cientos. Algunas gustarán, otras no. Estos periódicos que estoy utilizando no me gustan. Yo solía utilizar los periódicos grandes de La Vanguardia, no vale hacer publicidad, pero eran los periódicos grandes de La Vanguardia, porque tenían unas hojas grandes. Y solamente utilizaba los de las páginas de anuncios y también los periódicos de economía, porque también tenía muchísimos anuncios. Entonces, ahora al estar utilizando este tipo de periódico comercial, pues en cierta forma estás teniendo que jugar aquí un poquito con quitar parte de los colores, parte de los textos. Y no me siento tan cómodo con ellos. Sí que me ayuda en cierta forma el hecho de tener que estar abstrayéndome otra vez de aquellas cosas que hacía. Y otra cosa que me está ayudando mucho es que realmente, aunque no os lo creáis, hacía muchísimos años, muchos años que no hacía estas cosas. Muchos. Y parece que no, pero se nota. Igual que he estado trabajando con el ángel, igual que he estado trabajando con el abuelo, igual que he estado trabajando con el resto de obras, realmente meterse en la pintura abstracta es algo que necesitas pensar, necesitas abstraerte, necesitas tener algo que contar, y tengo ahora mismo la cabeza llena de del San Valentín, del abuelo, y necesita uno, en cierta forma, es volver a la abstracción, volver a desaprender. Uf. Si fuese tan fácil como hacer lo de los péndulos, pero no es tan fácil. No es tan fácil. No. Sí.
No os creáis, también tengo aquí preparada la cuerda para seguir colgando pinturetas, ¿vale? Pero creo que vosotros elegiréis vuestros temas, elegiréis vuestra forma. Aquí, ¿qué es lo que he hecho? He preparado pintura acrílica, la he preparado con carbonato de cal para darle consistencia. Tengo otro juego de colores para ir rematando las obras, ¿vale? Tengo distinta gama de blanco para jugar un poco. Le he añadido a la pintura acrílica, le he añadido carbonato de cal, que por cierto casi lo he acabado. Y cada vez que miramos el precio para traer un producto nuevo, esto sube. He empleado la tinta, tengo tinta negra por si quiero rematar alguna cosa. Y la verdad es que necesita uno meterse un poco meterse en la obra, meterse en lo que estás haciendo. Y está claro que cuando no tienes nada que pintar, lo mejor es desahogarse, es gastar las energías, es probar y, es buscar una cadencia. Antes de empezar a hacer esto, estaba comentando en casa lo del tema de desintoxicarse. Y una de las cosas que decía que era importante, y estáis viendo lo difícil que es meterse, una de las cosas que creo que es importante es buscar un motivo, buscar una razón. Y ahora me vais a entender. Por ejemplo, si yo busco un motivo, un concepto para hacer las obras, me será mucho más fácil desarrollar la abstracción. Por ejemplo, sea como los japoneses que tienen el grafismo de las letras, el, el, el lenguaje latino, evidentemente con los caracteres, nos resulta más complicado que sea estético, pero sí podemos utilizar numeraciones, podemos utilizar el conjunto de numeraciones y letras para crear nuestras abstracciones, podemos crear partes de una figura como hacía Rothko, como hacía otros americanos, que de una forma muy gestual podía llegar a hacer cosas verdaderamente interesantes. Yo creo que para mí, una forma quizás fácil de ir a la abstracción es coger y hacer, por ejemplo, una numeración junto con una letra. Sería quizás una forma de realizar un grafismo que está dentro de las cosas que yo puedo hacer.
Se trata de hacer, y, por ejemplo, hagamos una buena. ¿No? ¿O no? Como hemos estado hablando, puede ser la diosa Fortuna. Pero si tengo el papel manchado, está claro que tengo otros colores, tengo el blanco, tengo el amarillo, tengo esos colores que he querido utilizar de base. Probar. Abstracciones, juegos, letras. Y creo que cuando estás saturado, como yo estoy saturado, si no llegas, es mejor que lo dejes y te dediques a otra cosa. Yo hoy, si tuviese que ganarme el sueldo, creo que lo habría perdido. ¿Sí? Ya veis, esto de pintar no se trata de ponerse a pintar y que salgan las cosas. Se trata de poderse centrar, se trata de poder trabajar. Y seguiré gastando periódicos. Veréis, un segundo. Se trata de trabajar. Y es posible que de 1000 salga una cosa bien. Lo que está clarísimo, lo que está, vamos, es súper claro, es que si no trabajo, si no lo hago, si no dedico mi tiempo libre a trabajar, está claro que no van a salir las cosas. No salen. Es imposible. No conozco a nadie que sin hacer nada, no, sin hacer nada, le salgan las cosas. Se me había olvidado que había tenido una pequeña rotura. ¿Qué haré? Porque esta obra sí me gusta, muy fácil.
cogeré y esta obra la encolaré sobre un tablero. ¿Veis que tiene una pequeña rotura? Entonces la encolaré sobre un pequeño tablero. Cuando esté seca, porque el papel de periódico está claro que sabe más que yo, y seguiré después metiéndome en las obras a ver qué grafismo ha fallado, por qué no he estado a la altura de la obra y poco más. No somos mecánicos, no tenemos un manual de instrucciones. Cada vez que cogemos y damos un brochazo, somos gente distinta. Podemos tener ese grafismo como cuando escribimos, pero no somos metódicos. Si haces una cara y te equivocas un poco, vale, está de acuerdo, pero poco más o menos la puedes arreglar. Pero un grafismo es algo que está ahí, que no podemos evitar. Estamos que cuando nos salimos de nuestra zona de confort, estamos haciendo cosas que nos llevan por derroteros insospechados. Y son las 8:30 y vamos a dejar hoy nuestra sesión de... ¡Anda, mira, el señor Puigdemont! Sí, te vas a fastidiar. Vas a ver tú lo que te hago. Señor Puigdemont, mira. ¡Hala! Señor Puigdemont. Entonces, como está ahí el señor Puigdemont, vamos a hacerlo así. ¡Hala! Señor Puigdemont. Ahora ya me imagino
todos los de los periódicos, todos los de los periódicos, me van a hacer un monumento, porque ahora todos los artistas del mundo mundial, aparte de los que ya lo hacían, ahora cogerán y se pondrán a hacerlo más. Es inevitable. Es inevitable. ¿Sí? ¿Qué suerte tengo? Ahora no sé dónde he dejado el concepto este millonario. Digo el concepto millonario porque todas estas cosas las puede hacer un crío pequeño, pero un crío pequeño no puede firmar como yo. ¿Sí? Vamos a hacerle. El día que los críos pequeños firmen como los artistas viejos, ese día los artistas viejos se pueden ir al carajo porque no van a vender un puñetero cuadro. Y cuando la inteligencia artificial se ponga, ¿tú te crees que alguien va a hacer cosas? No. Bueno, ahora me voy a ir yendo un poco porque es tarde, tenemos que pasar el vídeo. Está claro que esto es algo así como una firma. Está claro que cada uno trabajamos como trabajamos, que somos capaces de hacer las cosas que somos capaces de hacer y que otras, estimados míos, no somos. Entonces, supongo que eso quiere decir que cuando vemos una obra, poco más o menos podemos interpretar, bueno, que para eso ahí están los grandes especialistas en arte. Si al final lo estético, lo agradable, lo prudente, realmente merece la pena, como tantas obras que hay en tantos museos, en tantas galerías, en tantos sitios, que sencillamente valoran la firma, no valoran ese trabajo interior que hay de tanta obra, de tanto silencio, de tanta soledad. Por eso decían que los pintores expresionistas abstractos eran hijos de la soledad. ¿Sí? Este último, que es más mío, ahí destaca entre todos, pero ya tenéis que iros, tenéis que trabajar, tenéis que luchar, tenéis que estar ya cogiendo periódicos. Llegáis tarde, los americanos os han comido el terreno. ¿Qué te crees? Que no. Los americanos es gente muy inteligente. ¿Sí? Cuando van a hacer pis, ellos ya llevan un plan, como yo. ¿Sí? Porque si no, porque si no, porque si no, pierden el correo.
Sí. ¿A qué te parece que da miedo? Pues, ala, ya no da miedo. Bueno, niños, portarse bien. Y mañana quiero que todos estéis acabados en colorines. Hasta mañana, niños. Hasta mañana, amigos. El trabajo también consiste en fracasar, consiste en estar luchando, en estar sufriendo, en esa soledad que aunque hoy yo la tenga acompañada porque me están grabando, que realmente es un sufrimiento, es un no saber cómo seguir adelante haciendo ciertas cosas, queriendo ser original, queriendo trabajar. Es desintoxicarse. Las obras del abuelo y de San Valentín me han dejado ofuscado. Voy a tener que volver otra vez a los libros de la universidad a ver si encuentro algo que me haga recapacitar cómo me tengo que enfrentar a las pinturas. Hasta mañana, amigos.